Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Realismo sin renuncia es la frase que la presidenta eligió para abrir un nuevo periodo de su mandato, uno en que la contención de las expectativas parece la clave y en que el mundo político se sume en una tensa espera de las resoluciones sobre qué se hará y qué no, qué deberá postergarse o cancelarse, porque todos suponen que a algo habrá que renunciar. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Les contaremos cuáles son las promesas de este gobierno, cuáles se han cumplido, cuáles siguen pendientes y cuáles empiezan a quedar en el tintero. La verdad de las cifras económicas, de las proyecciones fallidas y el debate de números y también de contenidos acerca de lo que viene. ¿A qué habrá que renunciar en pos del realismo? El viaje comienza ahora. Tenemos que abordar nuestro segundo tiempo asumiendo entonces el efecto de estas dificultades, pero sin que ello signifique olvidar nuestro compromiso con la ciudadanía. Si pudiera sintetizarlo, diría: esto es realismo sin renuncia. Realismo sin renuncia es el concepto acuñado para este llamado segundo tiempo del gobierno de Michelle Bachelet, que fue definido en el Consejo de Gabinete del pasado viernes 10 de julio, momento en el cual las autoridades de Palacio reordenaron las prioridades y la agenda que encabezará el Ejecutivo. Pero este reordenamiento viene acompañado de un factor clave: es el difícil panorama económico que obligó a la mandataria a sacar el pie del acelerador y asumir que el programa de gobierno de la nueva mayoría debía tener ciertos ajustes. Todos por Chile fue el eslogan escogido para el Consejo de Gabinete, donde se sinceraron las cosas y se ordenaron las prioridades del Ejecutivo. La economía no permitiría llevar adelante todas las transformaciones prometidas en la campaña presidencial. Un presupuesto elaborado con proyecciones económicas distintas a las que vive por estos días el país. Sin embargo, desde el oficialismo, esto sería priorizar y no renunciar. Nos va a obligar a hacer un ejercicio de gradualización, de revisión de itinerario, pero precisamente para cumplir con los compromisos y promesas. Seguir adelante habría sido no solo irresponsable, sino tremendamente populista. Las críticas respecto a cuál sería el criterio de esta jerarquización o reorganización no se hicieron esperar. Si el programa no se cumple, aquellos que dieron su voto y apoyo a Michelle Bachelet podrían eventualmente fraccionar a la nueva mayoría, un escenario donde el Partido Comunista lleva la voz cantante. Si eso significa una renuncia al programa que le comprometimos al país, el cuadro de sentido de coalición ha cambiado. El gobierno, la presidenta Bachelet, debe cumplir con las reformas estructurales que prometió. La reforma educacional y laboral, además de los deseos de cambiar la Constitución, fueron las ideas fuerza que levantó la nueva mayoría para la segunda incursión a la moneda de Michelle Bachelet. Son los mismos objetivos que, sin conocer qué se ajustará, modificará o postergará, generan incertidumbre, un panorama que hace surgir las diferencias al interior del conglomerado respecto a qué es lo que se debe cumplir. Un acuerdo político programático es para cumplir el programa, y si no cumplió el programa, estamos en problemas. Veo que las grandes obras de infraestructura, ¿no es cierto?, van a ser postergadas por un tiempo. Este proceso constituyente yo tengo dudas de él, va a haber que sincerarlo. No va a haber nueva constitución en el gobierno de la presidenta Bachelet. La reforma educacional, pilar fundamental del programa de gobierno, ya sufrió una modificación que no estaba en los planes. La gratuidad no llegará en primer momento a las universidades que no pertenezcan al CRUT, algo que ya generó incomodidad. Si el problema es el presupuesto, entonces que partan con el 50% de los estudiantes más vulnerables, pero sin discriminar. La promesa de campaña de gratuidad es en un plazo de años que trasciende este proyecto de ley. Vamos a trabajar sobre el 60%, estamos estudiando en qué minuto podemos pasar el 70%. Realismo sin renuncia y todos por Chile son los conceptos que acompañarán este llamado segundo tiempo de Michelle Bachelet y que estará marcado por la reorganización del programa de gobierno, el mismo que permitió unir desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista detrás de un objetivo:
lograr las transformaciones que la nueva mayoría buscaba hacer al país. Sin embargo, como la suma y la resta no dan números positivos, ahora el desafío del Ejecutivo es lograr priorizar este programa de gobierno para que todas y cada una de las sensibilidades que conviven en el conglomerado de gobierno no sientan que respaldaron un programa que quizá no se cumpla. La nota de Macarena Morales poniendo el contexto de nuestro programa de hoy. Y precisamente junto a Macarena vamos a revisar las promesas de campaña y cómo va su cumplimiento. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Sí, vamos a comenzar por uno de los pilares fundamentales, una promesa de campaña del gobierno de Michelle Bachelet y que guarda relación con la educación. Te invito para que en primer lugar revisemos las declaraciones de la propia mandataria en su primera cuenta pública respecto a esta reforma educacional. La reforma fundamental que llevaremos a cabo como gobierno será un cambio estructural a la educación en Chile en todos sus niveles. Buscamos en primer momento terminar con el lucro con fondos públicos, así como con la discriminación en la selección y progresivamente con el copago. Enviaremos un proyecto que termina con la municipalización. Ingresaremos a este honorable Congreso Nacional un proyecto que crea una nueva carrera profesional docente. Instauraremos el derecho de gratuidad a los estudiantes que accedan a la educación superior. Bueno, ahí estaban las palabras de la mandataria. Veamos qué se ha cumplido pues, de esas promesas sobre la educación y partamos con esto del fin al lucro, el copago y la selección, que fue lo primero entonces prometido por la presidenta Bachelet. Habrá que decir en ese tema, Maca, que a grandes líneas se cumplió. Fue el primer proyecto que envió el gobierno, se tramitó durante todo el año 2014. Quedaron algunos pequeños detalles en copago y selección, pero a grandes rasgos está cumplida esa promesa. Fin al lucro, el copago y la selección en los colegios que reciben fondos públicos en Chile. Claro, terminado el año legislativo, el gobierno podría sacar cuentas respecto a este proyecto. ¿Y qué pasa con el fin de la educación municipalizada? Es un proyecto que aún está pendiente. Así es, estamos esperando, ese proyecto todavía no se ha enviado al Congreso. La carrera docente ha sido el tema de estos días. El gobierno envió el proyecto al Congreso, después de un rechazo en la comisión fue aprobado en general por la Cámara de Diputados, pero es una tramitación que recién está empezando, queda un largo camino todavía, pero al menos el gobierno envió el proyecto de ley, por eso lo ponemos ahí. Se cumplió con enviar el proyecto, pero todavía queda un largo trámite para que sea aprobado por el Congreso. Claro, porque además una vez presentado el proyecto, el Ejecutivo se encontró además con la resistencia del magisterio, con esta movilización que tenía miles de niños sin asistir a clases y también con un intenso debate en la Cámara de Diputados, que tú muy bien decías, se aprueba tan solo el marco regulatorio, la idea de legislar en torno a este proyecto con muchas ambiciones de poder hacerle indicaciones. Claro. Bueno, y tal vez el más difícil de todos, el más complejo, la gratuidad universal. Aquí hay que separar dos cosas todavía. Primero, lo que se prometió en campaña fue un 70% de gratuidad al final de este periodo de gobierno, o sea, en marzo del 2018, y un 100% para el año 2020. Esa es la promesa. Luego se decidió, y esto es del último 21 de mayo, tratar de adelantar algunos de los beneficios y por eso se habla ahora del 60% de gratuidad, pero solamente para las universidades del Consejo de Rectores y para los institutos profesionales y centros de formación técnica que no lucren y que estén acreditados. Pero esa es una promesa distinta a la del 70 y 100%, que es la promesa original del programa de gobierno. Y que aquellos que no son del CRUT han manifestado también su molestia y su posibilidad de discriminación. Por lo tanto, bueno, es un proyecto que sigue pendiente. Sigue pendiente, todavía no existe. Esa es la situación entonces en el tema de la educación, pero hay otras promesas, hay otros hitos programáticos. Claro, hay un hito programático muy claro y que es la promesa de modificar la Carta Fundamental, esta nueva Constitución. Vamos a ver precisamente qué fue lo que dijo la propia presidenta Michelle Bachelet en su pasada cuenta pública, en su primera cuenta pública, mejor dicho, respecto a este proceso. Trabajaremos con participación social y diálogo político para dotarnos de una nueva Constitución que ponga en su centro a los derechos humanos, a la democracia y a la buena política como base del orden común. No hay una nueva Constitución sin participación. Queremos una nueva Constitución que proyecte Chile al futuro y no que lo ate al pasado. Bien, pues ahí está entonces lo que dijo Michelle Bachelet respecto a esta nueva Constitución que ha generado bastante discusión, pero más que todo en torno a el mecanismo que se va a utilizar para modificarla. Claro, hay que decir algo, jamás la presidenta ha prometido asamblea constituyente. Eso no estuvo dentro de las promesas, sí nueva Constitución a través de un proceso que ella misma definió como democrático, institucional y participativo. Una cosa bastante abierta en cuanto a lo que significa. Ahora ha dicho que en septiembre se inicia un proceso constituyente. ¿Cómo se va a hacer ese proceso constituyente? No lo sabemos. De hecho, el tema ya se dejó fuera del cónclave de la nueva mayoría, va a quedar para una futura ocasión. Los tiempos apremian, pero en septiembre habrá algo. Claro. ¿Qué exactamente?
es lo que no sabemos. No lo sabemos. Pero que se va a iniciar un proceso constituyente es lo que sabemos sin duda. Bueno, recordemos que si no es asamblea constituyente no es vinculante necesariamente el proceso de consulta. Claro, por ahora, por lo tanto, no se ha cumplido todavía porque no hay todavía un proceso que se haya iniciado. Está esta promesa de iniciarlo en septiembre y que ya se ha dicho también por parte del gobierno que probablemente la redacción de la nueva constitución y eventualmente plebiscitarla es algo que va a quedar para un nuevo gobierno. Este gobierno iniciaría un proceso. Pero bueno, eso está absolutamente en veremos aún. Por lo tanto, el proyecto de nueva constitución sigue aún pendiente, siendo que también es uno de los ejes fundamentales y pilares de el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Pero hay que recaudar los recursos para poder llevar adelante parte de esto, y es por lo mismo que la presidenta también se comprometió a una reforma tributaria. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo antes incluso de llegar a la moneda respecto de esta reforma tributaria. Para generar los ingresos permanentes de esta tarea y de otras políticas sociales prioritarias como salud y pensiones, impulsaremos una reforma tributaria. Y eso nos permitirá no solo recaudar más, sino también tener más equidad en el pago de los impuestos. Porque es de toda justicia que los que tienen más paguen efectivamente lo que corresponde. Bueno, estas son las declaraciones de la presidenta antes incluso de llegar al Palacio de la Moneda, es decir, cómo vamos a conseguir los recursos para poder llevar adelante este ambicioso programa de gobierno. En campaña, la reforma tributaria, como sabemos, se aprobó después de una controvertida cocina con muchas discusiones acerca de si quedó bien, mal o más o menos hecha. Hay bastante consenso de que no quedó muy bien hecha la reforma tributaria, pero sí cumplió con las más importantes de las promesas. Por ejemplo, se había prometido elevar el impuesto a las empresas y ese aumento del impuesto a las empresas, aunque con un mecanismo un poco raro porque hay dos formas de tributación, se cumplió. Efectivamente, se eleva el impuesto a las empresas tal como se había prometido. Otra de las discusiones polémicas, sin lugar a dudas, fue la eliminación del FUT. Algo que también ocurrió en esta reforma tributaria. A partir entonces ya del cuarto año, estos retiros de utilidades entonces van a ser también y sufrir esta modificación. Sí, algunos dicen que se crea una especie de futito o de formas alternativas por las cuales igual va a funcionar una especie de FUT. Hay también críticas a eso, pero el sistema tal como está ahora ya deja de funcionar. También reducir el tope más alto de los impuestos personales, que estaba en 40, se baja al 35%, eso también se cumplió. ¿Cuál es la idea? Que quede más parecido el tope de los impuestos personales con el impuesto a las empresas, de modo que no haya tanto incentivo para tributar como empresa en vez de tributar como persona. Eso estaba prometido y se cumplió, es parte de lo que se aprobó en la reforma tributaria. Y lo que afecta también a los autos, el llamado impuesto verde, era otro de los temas que también se cumplió en esta reforma tributaria que entró en vigor con muchos tal vez prejuicios respecto de cuánto más voy a pagar por un auto nuevo, que finalmente es el que lleva este impuesto verde. Todas estas medidas comienzan a regir de manera progresiva, de manera gradual. Es probable que haya todavía que impulsar además un proyecto de ley, además de las circulares de impuestos internos, para aclarar y rectificar algunos puntos, pero en general, al menos la parte más importante de las promesas en este tema de la reforma tributaria se cumplieron. Con un intenso debate el año pasado. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Pero antes de despedirnos, solo también compartir un pequeño dato junto a ustedes, y es que, de acuerdo a las estimaciones, esta reforma tributaria pretende recaudar en el orden de 8.200 millones de dólares. Dicho eso, me despido. Buenas noches. Muchas gracias, Maca. Bueno, veíamos que estos eran entonces los puntos de los ejes estructurales de las tres reformas: tributaria, educacional y nueva constitución. Pero hay otros asuntos que también se prometieron en la campaña y queremos ver qué está pasando con ellos. Partamos por el tema de salud. ¿Cuáles fueron las promesas en salud? Una de las principales es dejar listos, habilitados, funcionando 20 nuevos hospitales, otros 20 hospitales en construcción y 20 hospitales más licitados. De los 20 nuevos hospitales ya están en construcción 14. La ministra de Salud ha dicho que se van a construir, pero un poco más lento de lo que estaba previsto. Lo que muchos se preguntan también es cómo se van a habilitar efectivamente en términos de tener los médicos, los especialistas para que puedan funcionar. Eso todavía está, por lo tanto, en proceso. Esa promesa. Segunda promesa, modificar la ley de ISAPRES. Está bastante atrasado, en verdad, porque ya a fines del año pasado una comisión especial entregó sus conclusiones sobre cómo reformar el sistema de ISAPRES al gobierno. Pero con esas conclusiones el gobierno por ahora no ha hecho demasiado. Está en lo que se llama un proceso prelegislativo y todavía no hay un proyecto de ley, pese a que han pasado ya largos meses desde la entrega del informe de esa comisión. Y otra promesa en salud, el Fondo Especial de Medicamentos de Alto Costo. Una promesa que sí está cumplida. El 1 de junio de 2015 se promulgó la llamada Ley Ricarte Soto, que todavía no se comienza a implementar, pero sí se promulgó la ley. Eso en salud.
Vamos a ver las promesas en el ámbito del trabajo. Y partimos por la más importante, la reforma laboral o agenda laboral, como en algún momento prefirió llamarla el gobierno, para evitar mayores conflictos con el sector empresarial. Se ingresó el 29 de diciembre del año 2014 al Congreso este proyecto. Hoy está en segundo trámite constitucional, siendo revisado por la Comisión del Trabajo del Senado. Ha hecho además muchísimas indicaciones el Ejecutivo y es una promesa que está, la marcamos ahí, en proceso de cumplimiento. También se prometió la regulación del multirut, eso sí está cumplido. El 4 de julio de 2014 se promulgó la ley que identifica al verdadero empleador y sanciona las conductas del llamado multirut de las empresas. Salud, trabajo, pensiones. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones? La promesa de crear una AFP estatal. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de junio de 2014, era de los proyectos de los primeros 100 días, y desde entonces la verdad es que no ha pasado prácticamente nada. El gobierno solamente envió el proyecto, está en primer trámite constitucional, o sea, todavía está en estudio en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y además es un proyecto que está sin urgencia desde octubre de 2014, o sea, en términos concretos está durmiendo el sueño de los justos ese proyecto de la creación de la AFP estatal. Vamos a hacer una pausa en Viaje al Centro de la Noticia y vamos a volver con el análisis detallado de las cifras económicas. ¿Se han cumplido o no las proyecciones? ¿Qué pasa con el crecimiento, con el precio del cobre, entre otros temas? A la vuelta, en el viaje. Estamos ya de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia y para aterrizar las cifras económicas, ¿cuál es el verdadero momento económico que vive Chile? Lo vamos a revisar primero con algunas cifras. Este es el crecimiento de la economía. Vemos que veníamos con un 5,8 el año 2010, el año del terremoto, el año 2011, año 2012, cifras bastante buenas. El 2013 comienza a verse los primeros problemas, 4,2%, y el 2014 una caída fuerte, al 1,9%. Esto que está en rojo son los crecimientos reales, luego en azul vemos las expectativas. 2,3%, no mucho mejor para este año, 3% el 2016 y 3,5% el 2017. Si se cumple esto del 2,3%, serían los 2 años más bajos desde la vuelta a la democracia, con excepción de las dos crisis, de la crisis asiática y de la crisis subprime del final del primer gobierno de la presidenta Bachelet. En ambos casos fueron crisis internacionales que golpearon a Chile. Esas son las cifras entonces de crecimiento anual y ahí es muy claro entonces ver cómo se ha ido desacelerando la economía. Pero en las expectativas de crecimiento ha habido sin duda expectativas o proyecciones que no se han cumplido. Veamos lo que pasó con las expectativas de crecimiento para el año pasado, el 2014. En el presupuesto que hizo el gobierno del expresidente Piñera se hablaba de un 4,9%. Luego el ministro Arenas, ya cuando empieza el gobierno de la presidenta Bachelet, comienza a bajar las expectativas. Habla de 3,9% en mayo, de 3,2% en julio y de 2,1% en octubre. Y finalmente tuvimos un 1,9%. Ustedes ven cómo se fueron deteriorando casi mes a mes. Partimos con un optimista 4,9%, terminamos con un realista 1,9%. ¿Qué pasa con las expectativas para este año? También han ido bajando progresivamente. El presupuesto, ahora hecho por el gobierno de la presidenta Bachelet, hablaba de un 3,6% de crecimiento para este año. Pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, después de asumir, ya sinceró esa cifra. Dijo que íbamos a estar más bien en un 2,5%. Y la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central ya pone los números en 2,3%. Nuevamente una baja. ¿Cómo está esto en relación al resto de Sudamérica? Nos preguntamos. Hay mucho debate sobre si son las causas internas o las causas externas. Bueno, ¿cómo está el barrio? ¿Cómo le ha ido al vecindario durante el año 2014? Hay, la verdad, cifras distintas. En Chile, como ya dijimos, un 1,9%. Nuestros vecinos, los argentinos, crecieron 0,5% el año pasado. A Perú le fue un poquito mejor, un poquito, 2,4%. A Brasil no le fue nada de bien, apenas 0,1%, no creció prácticamente nada la economía brasileña en el año de su mundial. Y la excepción es Colombia, que sí creció fuerte el año pasado en un 4,6%. O sea, hay cifras diversas, hay realidades distintas en los países que también conforman nuestro barrio sudamericano. Factor fundamental siempre, el precio del cobre. Siempre hay que mirarlo con mucha atención porque tiene mucho que ver en cuánto crece Chile. ¿Qué pasa con el precio del cobre? Sabemos que tuvimos un llamado superciclo. El 2000 estábamos en 82 centavos
de dólar la libra, luego un alza muy fuerte, nos lleva el 2007 ya a 3,23 dólares, una pequeña baja por la crisis subprime, y luego volvió a crecer. El año 2011 llegamos al máximo 3,99 dólares la libra. Y de ahí la cosa ha empezado a bajar. Lentamente ha ido bajando. Para este año se espera una cifra en torno a los 2,66 dólares. Estamos todavía bastante por encima de los precios previos, pero claramente ya el pic del llamado superciclo del cobre pasó. Puestas las cifras entonces, puesta la pelota contra la cancha, podríamos decir, queremos analizar estos números, hacer sentido de ellos, y para ello nos acompaña un experto, el economista Luis Eduardo Escobar. Luis Eduardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Con mucho gusto, Daniel. Partamos por un par de cosas que se suelen decir en estos días. Por ejemplo, se nos dice, se acabó la plata que habíamos acumulado en el superciclo del cobre se fue. ¿Es verdad que todas esas reservas ya se acabaron? No, todavía tenemos reservas muy significativas. En términos absolutos tenemos prácticamente 36.000 millones de dólares según las cifras publicadas por la Dirección de Presupuesto a diciembre del 2014, que son las mismas cifras que presentó el director de presupuesto en su presentación en el Congreso en días pasados. Así que tenemos todavía muchos recursos disponibles. ¿Qué pasa con esta cifra que se entregó de que éramos deudores netos, de que ya las deudas superaban a las reservas que teníamos? Bueno, esa cifra es incompleta. El 2,2 deja de lado una serie de activos financieros de los cuales el Estado chileno es dueño. Si uno toma las cifras que habitualmente reporta la Dirección de Presupuesto en su página web, donde se publican todos los activos y pasivos contraídos por el Gobierno Central de Chile, nosotros somos acreedores netos en un 4,4% del PIB. Esta cifra del 2,2 que presentaron, en realidad no es la cifra con la que habitualmente se mide la posición financiera de Chile, tanto por la propia DIPRES como por los analistas internacionales. Entonces, es bien preocupante que hayan cambiado la base de comparación, digamos. O sea, ¿la Dirección de Presupuesto está tratando de presentar una realidad más negativa que la que realmente tenemos? Yo creo que de alguna manera están usando esa cifra en la que ellos ajustaron parte de los activos para, como se dice vulgarmente, desinflar las expectativas. O sea, para decir, nosotros llegamos aquí y la cosa está mal. Peor de lo que realmente está. Es peor de lo que está. Definitivamente peor de lo que está. Esa cifra no refleja correctamente la situación financiera de Chile. Ok. Y la diferencia es muy importante. Estamos hablando de 18.000 millones de dólares de diferencia. Claro. ¿Qué es la diferencia además entre ser efectivamente acreedores netos o deudores netos? Claro. O sea, si uno dice, cada 1.000 millones de dólares uno puede construir 6 hospitales como los de Maipú. Estamos hablando de 18.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de mucha inversión en infraestructura que sería posible con los recursos que tiene el Estado hoy día disponibles. O sea, cerca de 100 hospitales. Cerca de, claro, como 100 hospitales. Con ese dato. Bien, o sea, los 20, 20 y 20 claro, se podrían cumplir si el Estado tuviera la capacidad de ejecución. Digamos. Claro. Entonces, la situación no es tan dramática como se pinta en términos de nuestra actual situación económica. No. ¿Se está exagerando un poco? Sí, yo creo que se está exagerando bastante. O sea, yo creo que en esto hay que tener cierta perspectiva. Si esta desaceleración que tú mostraste recién en la pantalla se hubiera dado en la década del 60, la desaceleración económica y del precio del cobre, que están íntimamente ligadas ambas, se hubiera dado en la década del 60, nosotros estaríamos como Grecia hoy día. Estaríamos llamando al Fondo Monetario Internacional y estaríamos al borde de una crisis de balanza de pago. Chile ha progresado tanto durante estos 40, 50 años que hoy día tenemos estos 36.000 millones de dólares ahorrados, cosa que jamás en la historia de Chile había ocurrido. Y tenemos una posición fiscal que, a pesar de estar bastante deteriorada por la disminución del precio del cobre, es bastante más sólida de lo que era, digamos, hace incluso 30 años atrás, 20 años atrás. Luis Eduardo, por lo tanto, ¿hay razones económicas para decir que no se va a poder cumplir el programa de gobierno como estaba prometido? Bueno, es que eso habría que transparentar en qué consistía el programa de gobierno y cuánto costaba el programa de gobierno. Y esa cifra tampoco la han dado. Entonces uno dice, bueno, a ver, cuando dicen prioricemos, bueno, prioricemos, pero pongamos los costos arriba de la mesa y esos costos no se han puesto a disposición del público, digamos, ni de los analistas. Entonces, no tenemos una base sobre la cual, digamos, como una familia responsable, sentarnos alrededor de la mesa de comedor y sacar la cuenta. A ver, estos son los ingresos que tenemos, estos son los ahorros que tenemos y esto es lo que nos cuesta los planes que tenemos. Y tratar de comparar y compatibilizar ambos. Yo creo que es bien importante que el gobierno ponga encima de la mesa cuáles son los costos estimados de las reformas que se han propuesto. Hay algunas reformas que no tienen costo para el fisco, como por ejemplo la reforma laboral.
Sí es cierto que la reforma educacional probablemente cueste más de lo que se estimó, pero la DIPRES, la Dirección de Presupuesto de nuestro país, está lo suficientemente capacitada para poner esos números arriba de la mesa. Otro asunto que se repite mucho, las reformas afectaron gravemente la confianza del sector privado y eso fue el factor fundamental en que cayeran mucho las inversiones, ¿es cierto? Yo diría que no corresponde plenamente a la realidad, hay un elemento de realidad en eso. Pero si uno toma las cifras, por ejemplo, de inversión por sectores de la economía publicada por el Banco Central, resulta que la inversión, la importación de bienes, de capital para el sector minería ha disminuido en 67% en los últimos 2 años. Eso se explica enteramente por el tema, la situación financiera de las empresas mineras, que tiene que ver con el precio del cobre y el costo de producción en las minas. Y eso pasa por encima de todos los aumentos de inversión que han habido en otros sectores. Por ejemplo, sigue aumentando la inversión en el sector salud, sigue aumentando la inversión en el sector eléctrico, en fin, en varios otros sectores de la economía, pero esos sectores son mucho menores en proporción que lo que es la minería. Entonces, la minería pasa por encima de todo. Ahora, encima de eso tenemos una discusión que todavía no se resuelve plenamente, que tiene que ver con la discusión tributaria, y la expectativa de que venga un cambio constitucional que podría afectar los intereses del sector privado. Y eso, desde luego, también tiene un efecto adicional, pero si esa situación de la reforma no existiera, Chile todavía estaría en una situación de disminución de tasa de crecimiento bien importante. O sea, ¿el factor fundamental es el precio del cobre más que otras cosas? Sin duda. Hay un amigo mío que dice que la economía chilena es un yo-yo del precio del cobre. Y eso, el presidente Frei Montalva hablaba de la viga maestra de la economía chilena. Allende hablaba del sueldo de Chile. Bueno, el sueldo de Chile, que llegó a ser 20% durante el periodo del superciclo del que tú hablaste, entre 2004 y 2013, en promedio, si uno saca el promedio de los ingresos fiscales del cobre solamente, llegaron a representar 20% de los ingresos fiscales. Si uno toma toda la década anterior a eso, representaba 5% de los ingresos fiscales. Y este año va a volver a representar entre 4 y 5% de los ingresos fiscales. O sea, hubo una reducción del sueldo de Chile muy importante. Y eso es lo que hoy día podemos defender y que en el pasado nos habría dejado totalmente expuestos a la Grecia, digamos. Claro. Y ahora que ese superciclo del cobre lo empezamos a mirar con cierta nostalgia, como algo que ya está empezando a pasar, ¿lo aprovechamos como lo deberíamos haber aprovechado en términos de la recaudación fiscal, pero también, por ejemplo, de incorporar tecnología, de incorporar mayor valor agregado? A ver, yo diría que sí lo aprovechamos en algunos aspectos, tal vez no tanto como habría sido deseable, pero sí lo aprovechamos, por algo tenemos estos ahorros de 36.000 millones de dólares. Pero además pero en otros aspectos lo desaprovechamos porque cuando al cobre le va tan bien, es muy difícil que la economía no cobre, repunte y se pueda desarrollar porque el tipo de cambio cae. Si tú te acuerdas, hace 2 años atrás teníamos un tipo de cambio que estaba todo el mundo quejándose que estaba en torno a 450, 470 pesos el dólar, y hoy día estamos hablando de un tipo de cambio de 6.50. A 6.50 muchas empresas no cobre son rentables y son competitivas como exportadores, pero a 4.70 no. Entonces, ahí hay una oportunidad que tal vez el Estado pudo haber aprovechado para invertir, para tratar de mantener un cierto desarrollo tecnológico que lamentablemente no ocurrió. Lo decías, hay un tema todavía pendiente en la reforma tributaria. Se está realizando una serie de circulares que intentan clarificar algunos aspectos de la reforma, otros dicen que va a ser necesario realizar proyectos de ley y ahí muchos empresarios piden cambios de fondo en lo que se aprobó en el año pasado. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Hay que cambiar la reforma tributaria? ¿Hay que hacerle una reforma a la reforma? La reforma a la reforma. Sí, yo desde el principio he dicho que tener 2 sistemas tributarios es insostenible. Tener 2 sistemas tributarios para empresas, de eso es lo que estamos hablando, es absolutamente insostenible porque dada la forma en que operan nuestras sociedades anónimas y las sociedades anónimas alrededor del mundo, muchas de las sociedades anónimas están relacionadas entre sí. Entonces hay cuando uno saca la cuenta, hay unas que les conviene un sistema y otras que les conviene otro sistema. Pero la que es dueña de todas tiene un enredo porque no sabe cómo poder manejar estos distintos sistemas. Y en definitiva, también crea dificultades el hecho de que uno se pueda cambiar cada 5 años de sistema. Entonces, yo entiendo la necesidad de darle cierta estabilidad al sistema y por eso evitar de que la gente se cambie. Pero en realidad es un sistema que
yo sospecho que no va a ver la luz del día. Yo creo que se va a cambiar antes de que entre en vigor. ¿Y cuál de los dos se va a eliminar? Yo creo, debería eliminarse? Yo creo que el que se va a mantener, digamos, para que la gente entienda, es el de la renta atribuida, en la cual las empresas pagan un 25% de las utilidades devengadas. Pero ese era el proyecto original del gobierno. Ese era el proyecto original del gobierno, exactamente. Es que era el que tenía más sentido. Lo que pasa es que los empresarios no querían la eliminación del FUT. Entonces inventaron este otro sistema y negociaron este otro sistema, un poco forzándole la mano al ministro en ese momento. Y yo creo que el gobierno sucumbió antes de tiempo en vez de someter esto a una discusión más amplia. O sea, ¿debería, en tu opinión, más bien volverse algo más parecido al proyecto original del gobierno? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ese proyecto era internamente más coherente y es un sistema tributario que se parece mucho a lo que existe en la mayor parte de los países desarrollados. Entonces, si Chile quiere ser un país desarrollado, también tiene que emular aquellas cosas que funcionan y que funcionan hace mucho tiempo y que funcionaron en Chile, además, antes de hacer todos estos cambios. Ahora, muchos empresarios dicen todo lo contrario. Dicen que el sistema que hay que eliminar es el de la renta atribuida y dejar el otro. Claro, es que es el que menos les gusta porque ellos alegan de que entonces uno, al hacer que las empresas paguen impuestos sobre todas las utilidades generadas en un periodo, entonces ellos no se pueden quedar con una parte de las utilidades dentro de la empresa que les sirva para invertir. Entonces eso obliga a que si tú tienes un buen negocio, tengas que hacer lo que ocurre en Estados Unidos. Tú tienes que abrir la empresa a la bolsa. Y entonces pierdes esta cosa que le gusta tanto a los empresarios chilenos, que es el control sobre la empresa. Y esa es la discusión de fondo. O sea, hasta qué punto los grandes empresarios van a seguir buscando mecanismos, como el caso Cascadas, que llega a un extremo, pero buscando mecanismos que permiten que un grupo chico pueda mantener el control total de una empresa. Los bancos más grandes del mundo no tienen ningún accionista que sea más del 1% del total. Uno de los famosos en ese aspecto es el Hong Kong y Shanghai, que no hay ningún accionista que creo que llegue al 0,5% del total de las acciones. Entonces no hay controlador único. En Chile, en cambio, la concentración es muy fuerte. Es muy fuerte y generalmente las grandes empresas tienen pocos controladores y en algunos casos uno. Luis Eduardo Escobar, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender mejor estas cifras económicas y lo que está ocurriendo. Ojalá que se pueda haber entendido. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Vamos a una pausa en Viaje al Centro de la Noticia y estamos de vuelta con un debate político. ¿Qué debe pasar con la nueva mayoría, con el programa de gobierno y con el futuro de la coalición oficialista? Eso a la vuelta de esta pausa. Ya estamos de vuelta para el último bloque de Viaje al Centro de la Noticia. Queremos debatir sobre el futuro de la nueva mayoría, el futuro del oficialismo y de las reformas. Para ello nos acompañan dos abogados, Jorge Correa Sutil y Fernando Atria. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Buenas noches. Acuerdo político programático, ese es el nombre que se le dio a la nueva mayoría, un nombre que de hecho se le dio después de la elección. ¿Eso significa que si el programa de gobierno no se cumple estrictamente, se acaba, Fernando, la nueva mayoría? Bueno, yo diría que el programa de gobierno tiene respecto de la nueva mayoría una posición especialmente importante. Ahora, eso no permite decir se acaba si se le cambia una coma, porque es parte de la dinámica política, que cosas que empiezan de una manera pueden proseguir de otra. La concertación nunca se pensó para durar más de uno o dos gobiernos, y vemos lo que pasó. Entonces, es una cuestión que está abierta a la discusión como según vaya progresando, diría yo. Jorge. Espero y confío que no, Daniel. Soy un militante de la centroizquierda, creo que le ha dado grandes gobiernos a este país, que ha permitido enormes progresos y espero que se mantenga. Pero dentro de tu mismo partido de la DC, por ejemplo, Gutenberg Martínez ha dicho que esto es menos que un contrato de arriendo, porque los contratos de arriendo tienen renovación automática, esto ni siquiera. Yo espero que cada vez más el engrudo permita irla acercando, permita ir limando las asperezas y que tengamos coalición de centroizquierda por muchos años. ¿Cómo se ve ese engrudo desde tu perspectiva? Está funcionando, ¿no? Bueno, yo espero que tengamos coalición de centroizquierda. Yo pondría también el énfasis en el de centroizquierda, no solamente en la coalición. ¿Y hasta ahora? Bueno, yo diría que lo que está en cuestión hoy día es qué tipo de coalición va a ser esta coalición. Si va a poder ser razonablemente descrita como una coalición de centroizquierda o no. ¿La concertación fue una coalición de centroizquierda? Bueno, yo diría que vista desde hoy día, esa sería una definición bien laxa de centroizquierda. ¿Lo fue? Es la coalición de centroizquierda que ha dado gobiernos más exitosos a Chile por lejos. Superó la pobreza, garantizó las libertades, garantizó el juego político, permitió transitar a la democracia, disminuyó la pobreza, aumentó el goce de los derechos económicos sociales. Creo que va a ser recordada como uno de los grandes periodos de la historia de Chile. ¿Coincide, Fernando?
Bueno, yo creo que hay una cuestión que lo que yo diría es verdad que se produjo un progreso que no se había producido antes, y eso es una cuestión, por supuesto, para celebrar. Pero yo creo que el problema está en cuando ese éxito oculta o tapa el lado oscuro. El lado oscuro es que se consolidó un modelo neoliberal que nos tiene hoy día en problemas graves, tanto problemas de legitimidad política, problemas institucionales, etc. Hay una serie de problemas que se pasan por alto cuando uno solo se fija en el lado brillante. Y si uno pudiera decir algo de la concertación durante esos años, diría yo, es precisamente que sistemáticamente ignoró la diferencia que había entre lo que se podía hacer y lo que era importante hacer. Y entonces nunca enfrentó el hecho de que lo que hacía en parte era lo que estaba conminado a hacer. Y entonces se apropió de eso. Y al apropiarse de eso, eso la cambió. El problema más significativo, creo yo, de la concertación y lo que no abordó es la igualdad política. En este país se fue permitiendo cada vez más que el dinero controlara a los representantes populares. Y eso yo diría que desencantó primero y luego puso un manto de duda respecto de si todos pesábamos igual en la política. Creo que eso es la causa principal de la crisis de la nueva mayoría, no haberlo enfrentado. Creo que es la crisis principal del gobierno. Y me parece a mí que la agenda, la llamada agenda de probidad, es la tarea más urgente que tenemos que enfrentar. Porque si no se garantiza la igualdad política, las restantes igualdades, que creo que es el leitmotiv de este gobierno, las restantes igualdades no son posibles. Cuando el oído está atento del representante, aquel del cual en definitiva depende, porque le ha financiado la campaña, porque le sigue financiando la vida, o porque hay posibilidad de abuso desde la política, desde situaciones de privilegio, eso no puede garantizar la igualdad. Y yo creo que ese es el descreimiento que hay hoy día respecto del gobierno y de la política en general. Ahora, se plantea este realismo sin renuncia por parte de la presidenta Bachelet. Uno entiende que comienza una especie de segundo tiempo, pero todavía hay incertidumbre sobre qué significa exactamente. Hay un cónclave que está previsto, luego el tema constitucional quedaría para una segunda conversación. ¿Qué esperan que pase en términos de esta especie de compás de espera en que estamos a la espera de definiciones? Bueno, lo que yo esperaría que pasara es que el gobierno siguiera con digamos, profundizando la vía de reformas programáticas en que está envuelto, con mayor realismo. Y todavía estoy esperando que me expliquen qué significa eso. Yo creo que el diagnóstico que hay y que el gobierno ha hecho suyo con esta frase, de que el primer año fue un año irrealista, utópico, yo creo que es completamente injustificado. Pero en fin, habrá que ver qué es lo que esto significa. Mi impresión, claro, es que esta frase de realismo sin renuncia anuncia más bien renuncias que realismo, pero supongo que habrá que ver qué pasa. ¿Fue irrealista el primer año de gobierno? Yo creo que hay una reflexión que hacer porque la ciudadanía repudió el primer año de gobierno. Un gobierno que contó electoralmente con una enorme mayoría para poder hacer reformas estructurales, está hoy día sin el apoyo ciudadano suficiente para llevar a cabo reformas profundas. Y yo, al igual que Fernando, creo que el país necesita reformas profundas. No estoy seguro si coincidimos en ellas, pero creo que este es un gobierno que no puede ser de administración. Este es un gobierno que no puede ser de compás de espera. Este es un gobierno que tiene un mandato para hacer reformas profundas en favor de la igualdad. Y me parece a mí que este compás de espera, lo que yo esperaría, que no creo que vaya a ser breve, porque a mí me parece que la crisis no es solo falta de recursos financieros. A mí me parece que el combustible esencial de la política es la aceptación. Y la crisis se llama hoy día una crisis de decepción ciudadana. Y a mí me parece que hay que hacer dos cosas. La primera es poner mucho énfasis en la agenda de probidad, en la transformación de la arquitectura política de este país para que de verdad seamos iguales en ese plano. Y me parece que hay que afinar mucho la puntería de tal manera que las reformas profundas que deben hacerse apunten directamente al corazón de la igualdad. Y me parece que en eso el gobierno no fue lo suficientemente preciso para acertar en las reformas que impulsó en el primer año.
La reforma tributaria era necesaria porque se tenía que recaudar más, pero me parece que se hizo de manera desprolija y me parece que la reforma educacional del primer tiempo no apuntó al corazón de la desigualdad. Me parece que ahora se está apuntando mejor con el énfasis en la educación pública. Fernando, ¿se equivocó el gobierno con la reforma tributaria que impulsó y con la primera parte de la reforma educacional que impulsó para su primer año, cuando tenía los mayores márgenes de legitimidad, Congreso a su favor, etcétera? Hay algo bien curioso que pasa con lo que se hizo el año pasado, y es que se ha extendido esta idea de que el primer año, o ese año fue un año de retroexcavadora, de idealismo utópico, de irrealismo, de negar el diálogo, de fanatismo. Y yo creo que todo eso es un invento. De hecho, una de las cosas que se dice es, para hacer grandes reformas es necesario que se hagan grandes acuerdos porque si no, no duran. Y la verdad, lo pintoresco es que si uno mira para atrás, ¿cuál de las dos grandes reformas del año pasado es la que está en más riesgo de ser revisada? ¿La educacional, la ley de inclusión o la tributaria? La respuesta, diría yo, es obvio. Yo no estoy diciendo que con esto me gustaría que pasara, pero lo que está en el ambiente es que va a ser revisada precisamente esa reforma que fue acordada. La que todos aprobaron y ahora nadie Y la gusta. que no fue acordada, la que fue aprobada con los votos en contra de la derecha. Bueno, yo todavía estoy esperando que la derecha diga queremos presentar un proyecto de ley para reponer el lucro en educación o cosas de ese tipo. Entonces, yo creo que es un error mirar cómo se mira habitualmente estas cosas, ¿no? Yo creo que la ley de inclusión es una ley... Yo la calificaría como la ley más importante que se ha dictado en los últimos 25 años. Otra cosa es cómo se va a implementar y si el gobierno va a tener el empuje para hacerlo. Creo que lo que el gobierno está planificando en educación superior es menos reformador que eso. Y yo creo que en parte la reforma tributaria pagó el precio de un gran acuerdo, irónicamente. Y es una reforma que, según algunos dicen, hay posibilidades de que ni siquiera algunas partes de ellas lleguen nunca a regir, porque se va a corregir. Jorge, decías, la ciudadanía repudió el primer año de gobierno. Si uno mira hasta enero del 2015, el gobierno tenía cifras de aceptación más o menos aceptables, en torno al 40%, un poco más arriba. Había tenido éxito en sacar algunas reformas. ¿Iba tan mal hasta ahí el gobierno? Pongo enero porque después está el caso Cabal, febrero, y evidentemente la situación cambia mucho. ¿Crees que ya ahí iba mal encaminado el gobierno? El gobierno venía decreciendo en el apoyo popular a sus reformas, y cuando tú necesitas y debes hacer un gobierno con reformas estructurales, y yo creo que en eso coincido plenamente con Fernando, a mí me parece que si alguien juzgara el primer año de gobierno como un año de retroexcavadora, se equivocaría notablemente. Pero creo que esas dos reformas no tuvieron la aceptación ciudadana que merecían y que requerían. Y me parece que eso se debió fundamentalmente a un problema de prolijidad. A un problema de prolijidad y a un problema de acertar al corazón de lo que la ciudadanía viene demandando, que a mi juicio es igualdad. Y por lo tanto es eso lo que se debe corregir, no la profundidad del cambio. Pensando a futuros, sí, Fernando, ¿querías agregar algo? Sí, sobre esto de que la ciudadanía repudió. Yo no creo que la ciudadanía haya repudiado el programa de gobierno o el gobierno mismo. Yo creo que aquí están dadas las condiciones, por lo que yo escucho como se está transformando en el sentido común, para que haya algo que a mí me parecería un grave error de diagnóstico. Lo que yo creo que es evidente que pasó. Por supuesto que hubo desprolijidad, eso yo creo que lo hubo y fue, en fin. Pero yo creo que hubo algo más que eso. Lo que yo creo que explica la caída, que no se explica por lo que pasó desde Cabal para adelante, es que en algún momento, bueno, cuando asumió el poder, Bachelet dejó de representar un poder no institucional, ¿no? Y pasó a representar un poder institucional, el del presidente de la República. Y lo que yo creo que está pasando es una creciente deslegitimación de los poderes institucionales. Y una de las razones por las cuales hay una creciente deslegitimación de los poderes institucionales es que los poderes institucionales son cada vez más vistos como poderes que están ahí para servir los intereses particulares de alguien y no para ser eficaces en su intervención con lo que realmente pasa en el mundo. Y entonces lo que yo creo que es un pintoresco error de diagnóstico que se está cometiendo, digo que el sentido común que se está expandiendo lo comete, es que entiende que la manera de... que lo que significa ese repudio, como dice Jorge, es que
es un repudio al programa de reformas, cuando yo diría la realización del programa de reformas es una manera de contribuir a la relegitimación del poder institucional, porque son reformas que se prometieron y que se discutieron, no son reformas que estuvieron escondidas en el programa, ¿no? Estos fueron tema central de la campaña, se prometieron. Y entonces, si lo que se interpreta, que es la interpretación a mi juicio interesada que hace la derecha, si se interpreta este repudio, entre comillas, como un repudio al programa y a las reformas, la recomendación va a ser volver a ser un gobierno de administración. Y con eso lo que yo creo que va a ocurrir es que se va a agudizar el descrédito de los poderes institucionales. Ok, Jorge, ¿sirven las reformas para legitimar o al revés? Comparto buena parte de lo que Fernando señala. Yo quisiera ser preciso. Yo creo que el apoyo popular al gobierno, a la presidenta de la República y a las reformas que se estaban efectuando decayó notoriamente. Venía decayendo antes de Cabal y tuvo una caída significativa a partir de febrero. A mí me parece que no hay ningún repudio al programa y me parece que este gobierno no debe ser, y en eso coincido plenamente con Fernando, creo que no debiera caer en el discurso de la derecha de transformarse en un gobierno de administración, porque entonces va a recibir más rechazo del que está recibiendo. A mí me parece que este es un gobierno que nació para hacer reformas significativas. Ahora, el problema central es que el problema que debe enfrentar el gobierno, porque es el problema más grave de Chile, es el problema del decaimiento del prestigio de las instituciones, y lo digo como lo dijo Fernando, porque la población percibe que están sirviendo otros intereses y no los suyos. Y esa cuestión requiere una reforma de arquitectura política que tiene que ser, creo, si yo tuviera el poder para decidirlo, el eje central de la transformación de este gobierno. ¿Y eso significa una nueva constitución? Eso significa esencialmente y prioritariamente una reforma muy significativa a las leyes políticas, a los partidos políticos, a la forma de representación, y en materia constitucional me parece que hay que abrir espacios de participación ciudadana, no solo de representación ciudadana, distintas a los que hay. Y se logró, sí, claro, uno de los objetivos centrales para producir este cambio, que me parece que es el cambio al sistema binominal. Fernando, ¿cómo se recupera esta legitimidad? ¿Reformas políticas, nueva constitución, asamblea constituyente? Bueno, yo creo que el problema es la constitución. O sea, a mí no me extraña que haya una progresiva deslegitimación del poder institucional en la medida en que llevamos 25 años viviendo bajo un poder institucional que ha sido neutralizado. Es cosa de ver lo que pasa, ¿no? ¿Por qué resulta que el legislador observa impávido cómo los tribunales acogen todos los recursos que se interponen en contra de las alzas de las ISAPRES? Pero observa impávido que algo así como el 90% o más de los afiliados que no recurren ven que sus planes suben. Y esto pasa año tras año tras año y el legislador no interviene. O el legislador dicta una ley sobre financiamiento electoral y todos sabemos cuando leemos esa ley que es una ley que no tiene dientes, que no tiene ningún mecanismo para asegurar su propia eficacia. ¿Y por qué entonces, por qué no se puede dictar una ley de financiamiento electoral que altere las prácticas de financiamiento electoral? ¿Por qué no se puede dictar una ley sobre ISAPRES que altere las prácticas de las ISAPRES? No se puede porque los poderes institucionales están neutralizados. Y están neutralizados por la Constitución. Y entonces, la cuestión central de esta deslegitimación es la Constitución, y no solo la Constitución, y con esto vuelvo a lo que yo decía al principio sobre la concertación, es esta idea de anticipar el momento en que decimos el problema quedó solucionado, que fue el gran error de 2005. Fernando, pero la Constitución no limita de ninguna manera que el Congreso pudiera llevar adelante una nueva ley de ISAPRES o que no pudiera cambiar las leyes de financiamiento político. ¿Ahí no hay otros temas que no tienen que ver con la Constitución, como por ejemplo la captura por los poderes económicos? A ver, hay dos cosas. Primero, por supuesto, para legislar sobre el financiamiento electoral es necesario unos quórums exagerados. Entonces, para eso se necesita un gran acuerdo. Y que se necesite un gran acuerdo y que se necesiten quórums exagerados significa que esa ley no va a afectar demasiado gravemente a ningún interés importante, porque si no se va a negar a concurrir a ese acuerdo. Entonces, si hoy día uno dice, queremos cobrar como ciudadanos responsabilidad a quienes dictaron esta ley del 2003 que no tenía mecanismos, la respuesta es, ¿quién fue? Los diputados y senadores nos podrían decir, Fuente Ovejuna, fueron todos, porque se necesitaba un gran acuerdo. Y además, porque claro, el caso de la ley de ISAPRES es distinto, por supuesto. Pero yo creo que el sistema binominal y esta constitución neutralizadora ha contribuido a crear una cultura política en la cual la expectativa es cualquier legislación importante es una legislación que ojalá fuera unánime,
Y claro, eso significa una legislación que no va a alterar nada demasiado radicalmente. Se nos acaba el tiempo, pero brevemente, Jorge, ¿es la Constitución el problema? Yo quiero coincidir en el diagnóstico con Fernando. Lo que hay que hacer es reforzar la política, es volver a darle prestancia a la política que decide por mayorías en el Congreso Nacional. Para ello hay 3 problemas fundamentales. El primero y principal, a mi juicio, es que ha estado capturada por el dinero por demasiados años, y eso hay que mejorarlo, y eso pasa fundamentalmente por las leyes políticas más que por la Constitución. Lo segundo es que estaba neutralizada por un sistema que no garantizaba competencia en las elecciones. Y eso se llamaba sistema binominal, donde el que recibía menos votos igual empataba. Y la tercera dificultad que tiene la política para adquirir la fuerza que necesita se llaman leyes orgánicas constitucionales en la Constitución. O sea, la imposibilidad de que las mayorías resuelvan problemas no constitucionales. Y esa cuestión sí que requiere un cambio en la Constitución que nos rige. Jorge Correa, Fernando Atria, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Muchas gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo viaje. Buenas noches.